Hola, buenas tardes. Soy Guadalupe y les voy a exponer los primeros 5 temas del bloque 3. Sólido. En los sólidos, las moléculas se mantienen agrupadas mediante fuerzas relativamente intensas, de modo que un sólido adopta una forma y un tamaño definidos. No fluyen y son prácticamente incomprensibles. Un ejemplo sería este líquido en un recipiente. Adopta la forma y el tamaño del recipiente y cuando lo metemos al congelador se vuelve sólido y nos damos cuenta que lo que hizo el sólido fue adaptarse al tamaño del recipiente y agarró el volumen. Elasticidad. Es la propiedad de un cuerpo que tiende a recuperar sus dimensiones originales cuando se elimina la fuerza que lo deforma. Ejemplos de elasticidad podrían ser este elástico, que cuando lo estiramos, lo que hace este material es deformarse y cuando eliminamos la fuerza recupera su forma original. Y estos cuerpos se le llaman cuerpos elásticos. Hay materiales que cuando le aplicamos una fuerza es muy difícil que recuperen su forma original, como es la plastilina. Cuando la queremos estirar como una liga, lo que hace este material es deformarse. Y estos cuerpos se le llaman cuerpos inelásticos. Fluidos. Los fluidos son sustancias que adoptan la forma del recipiente que los contiene y pueden difundirse fácilmente. Tenemos 2 ejemplos. El primero es este recipiente con agua, que al vaciarlo a este otro recipiente de diferente volumen, lo que hace el agua es adaptarse a la forma del otro recipiente. Como ejemplo número 2 tenemos este plato, que al vaciarle el agua, lo que hace el agua es difundirse fácilmente. La densidad. La densidad es una característica de la sustancia. La densidad de una sustancia expresa la masa contenida en la unidad de volumen. Como ejemplo, tenemos 2 sustancias, el agua y el aceite, que al quererlos mezclar, notamos que no se pueden mezclar porque son de diferente densidad. E incluso notamos que el aceite flotará en el agua, ya que esto es menos denso. E incluso notamos que el agua se desplaza con más facilidad, porque el aceite es más viscoso. Peso específico. El peso específico es una medida de concentración de materia, al igual que la densidad, pero el peso específico se define como peso por unidad de volumen y la densidad como masa por unidad de volumen. No hay que confundirlos porque sería como si confundiéramos el peso con la masa, ya que estos dos son muy diferentes. Hola, soy María Elena, les presentaré los últimos 5 temas. Líquidos. Los líquidos carecen de forma propia, prácticamente incomprensible. La distancia entre las moléculas es mucho menor que en la de los gases. Generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierden volumen cuando se enfrían. Un ejemplo de un líquido sería el agua. Presión. Existen varios tipos de presión. La presión normal, esta presión indica que si se aplica mayor fuerza, mayor será la presión en una misma área. La presión hidráulica es la presión que ejerce un fluido en las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene y es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad. Presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre los cuerpos en la superficie terrestre. La presión manométrica es la presión confinada en un recipiente cerrado. Un ejemplo sería una olla cerrada o una olla de presión. Esta presión es causada por el calentamiento. Presión absoluta es la suma de las presiones debidas al fluido y presión atmosférica. Empuje. Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un pedazo de hielo seco
Si nos sumergimos en el agua, veremos que lo empuja hacia arriba. Eso es un ejemplo de un empuje. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Si se tiene un recipiente con agua que llegue hasta el borde y se introduce en un cubo sólido cuyas aristas miden 1 decímetro cúbico, se derramará 1 litro de agua. Por lo tanto, podemos concluir que 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Gasto caudal es el volumen de líquido transportado por la unidad de tiempo. Un ejemplo, si abrimos un poco la llave en la que sale poca agua para llenar la cubeta, gastaremos mucho más tiempo. Pero si abrimos un poco más la llave, gastaremos menos tiempo, pero el gasto sería mayor. En el primer caso sería menos el gasto.